Ya tenemos que decidir entre una marca más barata, entre mejor no comer carne, mejor a lo mejor pollo o incluso una lata de atún, etcétera. Lo que no veo es cómo la gente puede salir adelante con estos gasolinazos cuando las medicinas están carísimas. Entonces empiezas a tener ya un problema también de alimentación básica, ¿eh? Para iniciar este año, que yo creo que inició de una manera pues económicamente muy violenta, ¿no? Económicamente muy violenta. Las noticias que se han tenido y que se tuvieron tanto durante las vacaciones como estos primeros días del año, pues no son nada alentadoras, ¿no? Pues empezamos primero con lo que se conoce ya como la cuesta de enero, ¿no? Sí. Que cada año es más empinada, yo les digo, y más larga. Yo creo que la cuesta de enero se va a alargar hasta el mes de marzo. Empezamos con un gasolinazo, aunque lo niegue el gobierno, porque creo que los datos están ahí. La gasolina arriba de los 25 pesos en muchos lugares, si bien es cierto que el promedio nacional está casi llegando a 25, 24 y tantos, pero en muchos lugares ha llegado a los 26, 27 y en algunos momentos hasta 28 pesos por litro. Hacia finales del año el tipo de cambio también estuvo llegando casi a 21. Sí. Iniciamos también, yo te diría, con la noticia, una mala noticia para el empleo. En el mes de diciembre se perdieron 405,000 empleos. No se perdían desde hace 28 años. No se perdían empleos. No se perdían en un mes de diciembre, o más bien es el mes de diciembre con más pérdidas de empleos en todo el año. Esto deja que el año que acaba de terminar, o en el año que acaba de terminar, la generación de empleo haya sido apenas de 230,000 empleos, es decir, menos de la mitad de lo que se generó en el 2023. Con esto se confirma que durante toda la administración de López Obrador apenas se generaron 2 millones de empleos. Si lo comparamos, por ejemplo, con la administración de Peña, tenemos que en la administración de Peña se generaron 4 millones de empleos, es decir, la mitad de empleos. Las perspectivas de crecimiento de la economía no son nada halagadoras. Por ahí nos ponen en el último lugar de América Latina en materia de crecimiento, abajo incluso de países como Venezuela. Es decir, ya con todo y la crisis. Con todo y la crisis, bueno, pues nos ponen... ¿Se está peor que Venezuela? ¿No? Sí, la verdad es que crecer menos que Venezuela, pues imagínate, ¿no? Pero así están poniendo las proyecciones y pues con dos notas también, yo te diría, malas para las finanzas públicas, pues prácticamente, no me gustaría decirle quiebra, pero pues ahora resulta que la línea aérea esta mexicana de aviación, sí, claro, que tanto cuestionamos, que tanto se le advirtió al gobierno, que era una mala inversión, que era una mala decisión haberle metido casi 30,000 millones de pesos, pues resulta que en los primeros días de enero anuncia pues mucha cancelación de rutas. De las 18 rutas que tiene, cancela 8 y pues prácticamente se queda sin aviones, ¿no? Y una de esas rutas, bueno, entre muchas cosas, una de esas rutas es Acapulco, ¿no? Que Acapulco es una ruta tan corta y tan cara, ¿no? Que es impresionante que ni siquiera vayan a Acapulco. ¿Eso quiere decir que nadie está yendo a Acapulco? No, eso quiere decir que... además de los otros lugares, claro, ¿no? Vaya, que no es, sí, en primer lugar sí es muy raro, porque además dentro de las rutas que está cancelando, se están cancelando algunas que tradicionalmente, digamos, son buenas rutas para otras líneas aéreas como México-Acapulco, como México-Guadalajara, claro, como México, incluso Villahermosa, que habían sido rutas, pues, o que en otras líneas aéreas tienen una ocupación muy alta. Entonces, ¿qué se busca? Pues se busca, según dice la presidenta, una reestructuración de la aerolínea. La verdad es que el haber perdido la mitad de sus rutas y tener solamente 2 aviones, pues yo te diría que prácticamente la pone al borde de la quiebra, ¿no? Pues sí, pero además, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Un año? Un año. En un año rentó aviones o sí, los dejó de rentar
Y bueno, básicamente hoy tenemos a una línea aérea que no está volando, que se le invirtió, que tiene gente, tiene trabajadores contratados que no sabemos qué van a hacer, qué les va a pasar, y que bueno, es otro de los grandes malos negocios que ha hecho el gobierno de México. También ayer se conoce que pierde una litigio CFE con Goldman Sachs, y va a tener que pagar 400 millones de dólares, algo así como 8,000 millones de pesos, que es otro. Y bueno, el otro gran mito, ¿no? En el que días pasados se anunció por parte de Sheinbaum que va a crear los famosos carros mexicanos, ¿no? Que a mí me recuerdan los juguetitos de Playmobil, y pues que con esto es el otro engaño, que finalmente pues esto pinta para hacer un muy mal negocio, ¿no? Entonces creo que está iniciando pues para las personas, para las familias, un año complicado, muy complicado por la inflación, la falta de empleo. Creo que el crecimiento de precios, tú me platicabas, Georgina, pero de experiencia, ¿no? No, bueno, yo, sabes, yo los lunes voy al súper o voy al mercado, y esta vez fui al mercado pensando que podía ser incluso más barato, ¿no? O porque también estaba buscando algunas cosas en particular, y resulta que es carísimo, carísimo. O sea, de verdad estoy impresionada porque entiendo que en un supermercado pues tienen mucho más proveedores, y que a lo mejor, estoy hablando de frutas, verduras y de carne, ¿no? Son más baratas porque tienen proveedores mucho más grandes que un mercado, ¿no? Que el mercado puede ser más caro, pero también el mercado es mucho mejor en calidad, ¿no? Y entonces tienes que ir al supermercado a comprarte cosas que están más feas o que se echan a perder más rápido, o que la calidad de la carne o del pollo, lo que sea, pues no es tan bueno, ¿no? Y te empiezas a tener que conformar con comer diferente porque es más caro. Y entonces estaba viendo dentro de muchos precios, uno que me impresionó es, hablando además todo este tema de seguridad con el tema del aguacate, que está en 178 pesos el kilo de aguacate. Y son como 4 o 5 aguacates. Sí, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, en una familia de 4 personas, te comes un aguacate diario, ¿no? O cada 2 días. O sea, el punto es que tienes que empezar a racionar y a decidir, ¿no? Desde hace mucho tiempo hemos hablado de este tema, desde que estábamos cenando. ¿Te acuerdas que yo les traía mis tickets del súper? Sí. Y hemos estado hablando de esto, que tienes hace mucho tiempo que ya tenemos que decidir entre una marca más barata, entre mejor no comer carne, mejor a lo mejor pollo, o incluso una lata de atún, etcétera. Lo que no veo es cómo la gente puede salir adelante con estos gasolinazos cuando las medicinas están carísimas. Entonces empiezas a tener ya un problema también de alimentación básica, ¿eh? Totalmente de acuerdo, y más que estos días se ha hecho toda una discusión sobre estos aumentos, pero la realidad es que las familias día a día se enfrentan a estos aumentos. Creo que el famoso aumento al salario mínimo pues ya ha quedado rebasado por el crecimiento de los precios. No hay que olvidar que en el mes de diciembre el gobierno anunció que el incremento del salario mínimo sería de 12%, pero creo que con estos incrementos que estamos observando, y esa es la primera, digamos, semana de enero, pues nos estamos dando cuenta que finalmente ya quedó muy rebasado el aumento del salario mínimo. Otra mala noticia para las personas, para los adultos mayores, que también lo platicamos en algún momento aquí. Aquí dijimos que pues el gobierno les estaba engañando, que no iba a haber incremento realmente a las pensiones de los adultos mayores, que estos incrementos del 25% que se habían visto y que habían llevado la pensión de adultos mayores de los, si no mal recuerdo, 3,200 pesos, luego fueron 4,800 y luego fueron 6,000, pues que difícilmente, que era un engaño, que el gobierno iba a seguir aumentándolo. La semana pasada, creo que desafortunadamente se desengañaron los adultos mayores, que aunque no les avisaron, la pensión para 2025 de adultos mayores
que en 2024 era de 6,000 pesos, pues nada más pasó a 6,200, es decir, un incremento de menos del 3%. Incluso este incremento es inferior a la inflación. La inflación oficial, digamos, la que reconoce el gobierno, que que está muy lejos de la real, es de 4.5%, o fue de 4.5%. Las pensiones solamente crecieron 3%, es decir, por debajo de la inflación. Y muy grave porque, como sí hubo un aumento al salario mínimo, una pensión de un adulto mayor, estos 6,000 pesos, en el 2024 representaban más o menos el 80% del salario mínimo. Para 2025 esta pensión de adultos mayores apenas va a representar el 70%. Es decir, van perdiendo peso dentro del salario mínimo, y imagínense estas personas, los adultos mayores, con esta pensión, pues ya muchas veces tenían que comprar medicinas, porque no ha habido, nos enteramos también que se complicó esta licitación de los medicamentos. Entonces, pues no hay ninguna nota buena ni para el gobierno, pero mucho menos para las familias, ¿no? Claro, porque además en promedio estábamos platicando que si necesitas, bueno, de todas las enfermedades más importantes en México, como la diabetes, ¿no? Que necesitan medicinas muy caras, que necesitan atención diaria, ¿no? O sea, que tienen que consumir medicinas todos los días. Solamente con hablar de diabetes y que no encuentras las medicinas, o que por lo menos cuesta 1,000 pesos, ¿cuánto dinero tienes que ganar al mes para tener medicinas, para poder pagar transporte, para poder pagar alimentación? No se diga la escuela, porque pues aunque la escuela es pública, pues te cobran por inscribirte, o porque tu hijo ese día, o sea, en términos de corrupción, para que sí pueda entrar. Ahora el secretario de Educación Pública habla de una nueva beca, y yo no veo con qué dinero va a soportar México todos estos compromisos que ha hecho el gobierno de Morena, todos los compromisos que ha hecho, que ha prometido, además de que pues se nos va a complicar la relación con Estados Unidos próximamente, ¿no? Bueno, desde luego ahí están los dichos de Trump. Me parece que por lo menos en particular uno es el famoso cambio de